Hola, hoy vamos a continuar con nuestro tema de las fracciones, operaciones entre ellas, etcétera. Primeramente vamos a tocar un tema muy importante, amplificar y simplificar. Cuando hablamos de amplificar, nos referimos a un proceso donde vamos a multiplicar la fracción en su numerador y su denominador por el mismo número para obtener una fracción equivalente. Por ejemplo, un medio lo voy a amplificar por 2 para obtener la fracción 2/4. Si me doy cuenta, la porción que ocupa un medio es igual a la porción que ocupa 2/4. Por tal motivo, decimos que son fracciones equivalentes. Amplificar es muy sencillo. Yo puedo amplificar por cualquier número. Recordemos que en la multiplicación no hay ningún tipo de restricción. Simplemente yo debo tener en cuenta que debo multiplicar arriba y abajo por el mismo número. Pero amplificar, mis hijos, es muy sencillo. Simplemente es hacer la multiplicación. Hay es que tener cuidado y tener detalle al momento de simplificar, ya que al simplificar debemos hacerlo con divisores. Y hay que ser claros que debemos utilizar el mismo divisor, en el numerador y el denominador. Para esto debo tener en cuenta los criterios de divisibilidad, para saber si el numerador y el denominador se pueden dividir por el mismo número. Y por último, aclarar que no todas las fracciones se pueden simplificar. Miremos los ejemplos que están a continuación. Primer ejemplo, 4 octavos, 4 octavos. Vamos a simplificar 4 octavos. Ya que el 4 es un número par y el 8 es un número par, los puedo dividir, sacarles la mitad. Entonces, como el 4 y el 8 son números pares, sabemos que podemos dividirlos entre 2, es decir, sacar su mitad. Mitad de 4, 2, mitad de 8, 4. Y obtenemos la fracción equivalente 2/4. 4 octavos simplificado a la mitad es igual a 2/4. Miremos el segundo ejemplo. 10 treintavos. Ya que el 10 es un número que termina en 0, el 30 también termina en 0, sabemos que son pares, podemos dividirlos entre 2 y sacar la mitad. Mitad de 10, 5, mitad de 30, 15. Obtenemos la fracción equivalente 5 quinceavos. Miremos estos dos números. El 15 denominador es un número divisible por 3, ya que 1 más 5 es igual a 6. Entonces, el 15 es un número múltiplo de 3. Sería divisible entre 3. Pero el 5, al ser un número primo, no es divisible entre 3. Él solamente se puede dividir entre 5. Dado que el 15 también es múltiplo de 5, entonces lo dividimos los dos, sacamos quinta. Quinta de 5, 1 y quinta de 15, 3. Obtenemos la fracción equivalente 1/3. En este punto, 1/3 ya no se puede simplificar, pues los dos son números primos, así que no van a tener ningún divisor en común. Por ejemplo, si tenemos la fracción 3 séptimos, esta fracción no se podría simplificar, pues los dos números son primos, así que sería una fracción irreductible. Si estamos trabajando, por ejemplo, los números 21 sobre 15,
Miremos estos dos números, 21 sobre 15. No son números pares, así que no podría sacarles la mitad. Pero si me doy cuenta, 2 más 1 es igual a 3, o sea, es divisible entre 3. 1 más 5 es igual a 6, o sea, también es divisible entre 3. Así que podría sacarle tercera a 21 quinceavos, 7 quintos. Y ya en este punto, pues, no se puede simplificar más porque es una fracción irreductible. Y así sucesivamente, mis hijos, podemos encontrar muchos ejemplos con respecto a amplificar y simplificar. Los invito a que sigan ahí en su cuaderno, en sus casas, mirando ciertas fracciones y tratar de simplificarlas a ver si es posible. Ok, como les dije ahora, al amplificar y simplificar obtenemos fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes representan el mismo número, así que podemos afirmar que dos fracciones equivalentes, por ejemplo, 1/2 y 2/4, son fracciones totalmente iguales. ¿Por qué? Podemos comprobarlo dándonos cuenta que la misma porción que ocupa 2/4 es igual a la de 1/2. Entonces, esto nos da a entender que estas dos fracciones son exactamente iguales. Las fracciones equivalentes son fracciones iguales. Continuemos. Suma y resta de fracciones heterogéneas. Debemos tener en claro, debemos tener cuidado que dependiendo de la fracción, sea homogénea o sea heterogénea, es diferente el desarrollo que vamos a utilizar. No se les olvide seguir practicando las fracciones homogéneas que estaban en el video anterior. Y vamos a ver hoy las fracciones heterogéneas en cuanto a suma y resta. Vamos a utilizar el método más sencillo o el método más común que le podemos también conocer como carita feliz. Y ya vamos a ver por qué. Para realizar este método, ya sea suma o resta, vamos a multiplicar los dos denominadores para obtener el nuevo denominador. Luego, en la parte del numerador, multiplicaremos en cruz. A por D más o menos, si es resta, B por C. Miremos el ejemplo que está a continuación. Entonces, para obtener nuestro denominador, vamos a multiplicar 4 por 6. 4 por 6, 24, mírenlo acá. Luego, multiplicamos en cruz. 2 por 6, 12. Y el otro lado sería 4 por 5, 20. Como nos está pidiendo una suma, obviamente vamos a sumar los dos productos y nos va a dar 32 24avos. Realicemos nosotros mismos la siguiente resta. Entonces, nos dice que el denominador es igual a 5 por 15. Este valor sería 75. Luego debemos realizar la multiplicación en cruz. 1 por 15. Menos 5 por 2. En este caso sería 10. Entonces, nuestra fracción final sería igual a 5 75avos. 5 75avos. Veamos la fracción que obtuvimos. 5 75avos. ¿Podremos simplificarla? Pensemos. El 5 y el 75 no son números pares. Al terminar en 5 no son números pares, así que no podremos sacarles la mitad. Pensemos en el 75. 7 más 5 es 12. Podría tener tercera. Sin embargo, el 5 no tiene tercera. Así que lo dejamos de esa manera. No tienen tercera. Pero el 5 y 75, al terminar en 5, podemos sacarle su quinta.
un quinceavos. Y esa sería la respuesta final a esta resta ya simplificada. Listo, continuemos. Wow. Cuando tenemos tres o más fracciones totalmente heterogéneas. Cuando tenemos tres o más fracciones totalmente heterogéneas, debemos hallar primeramente el mínimo común denominador para luego transformar las fracciones utilizando la amplificación y obtener fracciones homogéneas y realizar la suma mucho más sencilla. Entonces veamos el ejemplo con el cual vamos a entender un poco más. 3/4 más 4/5 más 7/8. Las tres son fracciones heterogéneas, así que obviamente debemos hacer el proceso del mínimo común denominador. Entonces, para hallar el mínimo común denominador, vamos a hallar el mínimo común múltiplo de los tres denominadores descomponiendo en factores primos. ¿Cómo descomponemos en factores primos? Recordemos. Tomamos los tres números, 4, 5 y 8, que son nuestros denominadores. Dado que el 4 y el 8 son pares, podemos sacar la mitad. Mitad de 4, 2, mitad de 5, queda igual. Mitad de 8, 4. Tengo dos números pares, vuelvo a sacar la mitad. Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. El 5 se mantiene exactamente igual. Y luego, como tenemos aún un 2, le sacamos la mitad, 1. A este 5 le sacamos su quinta, pues es primo, y ya también quedó totalmente descompuesto. Ahora ya tenemos los factores primos, simplemente es multiplicarlos. El MCM, mínimo común múltiplo de 4, 5 y 8, es igual a 40. Ahora, debemos convertir o transformar las fracciones amplificándolas para que los denominadores queden tal cual el MCM y sean homogéneas. Miremos cómo se realiza. La fracción 3/4, para que el 4 llegue hasta este 40, que es el número que necesitamos como denominador común, debemos multiplicarlo por 10. Así que vamos a amplificar la fracción 3/4 por 10. 3 por 10, 30. 4 por 10, 40. La fracción 4/5, para que el 5 llegue hasta el 40, debo amplificarlo por 8. Así que la fracción es amplificada por 8. 4 por 8, 32 y 5 por 8, 40. Por último, tenemos la fracción 7/8. Para que el 8 se transforme en 40, debe ser multiplicado por 5. 7 por 5, 35 y 8 por 5 es 40. Ahora sí tenemos tres fracciones totalmente homogéneas. 30/40, 32/40 y 35/40. Recordemos que al amplificar una fracción tenemos fracciones equivalentes. Quiere decir que equivalen lo mismo, simplemente que con diferentes números. Realizamos la suma de los numeradores y obtenemos la fracción 97/40. Si nos damos cuenta, sería una fracción irreductible, pues 97 es impar, 40 es par y no hay ningún divisor en común entre ellos. Veamos otro ejemplo acá. 5/6, 13/8, 5/12. Si nos damos cuenta, estas fracciones, al hallar su MCM, descubrimos que es 24. El MCM es 24. Entonces, para convertir 5/6 a 24, como denominador, amplificamos por 4. Nos quedaría una fracción 20/24. Luego tenemos 13/8. Para amplificar el 8 hasta el 24, se debió multiplicar por 3. 13 por 3, 39. 8 por 3, 24. Por último, tenemos 5/12 que se multiplicó por 2 para obtener como fracción equivalente 10/24. Así obtuvimos tres fracciones homogéneas. La respuesta es 69/24,
que pudimos simplificar sacando su tercera y nos dio como resultado 23 octavos. Recordemos que este procedimiento también es aplicable a las restas para fracciones heterogéneas. Listo. Vamos por último con la multiplicación de fracciones. Para realizar multiplicación de fracciones, simplemente debemos multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Veamos los ejemplos. 3 medios por 2 tercios. Simplemente vamos a multiplicar el 3 por el 2 y el 2 por el 3. 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. Disculpen, acá va un 6. Y al simplificarlo, 6 dividido 6, 1. Veamos otro ejemplo. 5 por 1, 5. 3 por 7, 21. Obtenemos como resultado 5 21. También podemos hacer la multiplicación cuando tenemos 3 o más fracciones. Simplemente se multiplicarían los 3 numeradores y de igual manera los 3 denominadores. Y esto sería todo. Seguir practicando, seguir buscando ejercicios para tener el concepto totalmente claro.